El aire olía a hierro y polvo cuando el motor del auto se detuvo frente a las ruinas del pueblo. Nadie habló, solo el sonido del viento cruzando las ventanas abiertas, arrastrando un eco que no pertenecía a ningún tiempo. ¿Y si las sombras aquí recordaban más que los vivos? El suelo crujía bajo sus botas mientras observaban las casas intactas, cubiertas de una calma imposible. Cada paso resonaba como si alguien más los imitara desde adentro. Una campana sonó sin torre visible, y el horizonte se torció un segundo antes de volver a ser desierto. Lucía sintió que algo la miraba desde el pozo. Daniel enfocó su cámara hacia la nada, y Sara rió nerviosa antes de darse cuenta de que no era su voz. Ernesto juró que el sol se había movido hacia atrás. Ninguno preguntó si aún estaban vivos. El calor los envolvía como una pared invisible. Caminaban por la calle principal, donde las puertas parecían observarlos con la paciencia de un animal dormido. Sara grababa sin hablar, su cámara temblando al captar algo que nadie veía. Daniel se adelantó para fotografiar una iglesia sin cruz, donde las sombras parecían más oscuras que el interior. Lucía sentía que el aire respiraba con ellos. Ernesto maldijo cuando notó que cada esquina terminaba en la misma casa, el mismo letrero, la misma grieta en la pared. ¿Y si el pueblo no estaba vacío, sino esperándolos? Una campanilla metálica sonó desde el interior de una tienda cerrada. Ninguno se atrevió a abrir. El sonido de una puerta oxidada los hizo girar. Nadie estaba allí. Pero la puerta seguía balanceándose, marcando un ritmo lento, como un reloj que no quería detenerse. Daniel miró su reloj. Las agujas giraban en círculos. Lucía pidió volver al auto. Sara insistió en grabar el pozo antes de irse. Ernesto no respondió. Estaba mirando su propio reflejo en el parabrisas, que sonreía sin él. El aire se volvió espeso, con un olor a humedad, imposible en pleno desierto. Desde el fondo del pozo, un susurro los llamó por nombre. Uno por uno. El sol empezó a caer, pero el cielo no cambió de color. Todo se detuvo en un atardecer interminable. Las luces de las casas parpadeaban sin electricidad, como si el pueblo respirara por sí mismo. Lucía intentó marcar en su teléfono. No había señal, solo un zumbido grave que aumentaba al pronunciar sus nombres. Daniel mostraba fotos donde aparecían 5 personas, aunque ellos eran 4. Sara comenzó a llorar sin darse cuenta. Ernesto cerró los ojos y dijo, «Esto ya pasó», y el eco respondió, «Esto sigue pasando». La noche cayó sin aviso, y con ella, el silencio más pesado que recordaban. Ningún insecto, ningún viento, solo el sonido del propio pulso, confundido entre sombras. Lucía encendió una linterna. El haz reveló huellas frescas, muchas más de las que deberían existir. Daniel giró la cámara y vio su rostro grabado, moviéndose un segundo antes de hacerlo. Sara dejó caer el teléfono al oír su propia voz saliendo del pozo, llamando a gritos. Ernesto retrocedió hasta el auto, pero donde debía estar el desierto, ahora solo había calles, repitiéndose hacia el infinito. La linterna parpadeó, y en ese breve apagón algo cambió. El pueblo ya no era el mismo. Las fachadas tenían colores distintos. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas nuevas. Y una música lejana sonaba como si viniera de una fiesta antigua. Lucía caminó hacia la plaza con el corazón acelerado. Daniela siguió grabando sin mirar el camino. Sara repetía, «Esto es contenido», como si eso la protegiera. Y Ernesto murmuraba nombres que no recordaba haber oído. Una mujer vestida de blanco cruzó la calle sin dejar sombra. Daniel la enfocó,
pero en la pantalla solo vio el pozo. El aire olía a flores marchitas y el suelo se sentía tibio, como si el pueblo respirara bajo sus pies. El sonido de un tocadiscos llegó desde una casa cercana. Las notas eran lentas, repetitivas como una canción atrapada en su propio surco. Lucía empujó la puerta. El interior estaba limpio, recién habitado. Había tazas tibias, ropa doblada y un espejo que mostraba una escena distinta. En él, los cuatro reían, sentados a la mesa, bebiendo café. Daniel extendió la mano hacia su reflejo y el vidrio se onduló como agua. Sara gritó, pero su voz fue absorbida por la pared. Ernesto intentó salir, pero la puerta daba al mismo cuarto desde otro ángulo. Lucía vio en el espejo que alguien más estaba detrás de ellos. Cuando giró, no había nadie. El espejo estalló en silencio. Nadie oyó el vidrio romperse, pero miles de fragmentos quedaron flotando en el aire, suspendidos. Cada trozo mostraba una imagen distinta. El pueblo en llamas, sus cuerpos dormidos, una mujer llorando frente al pozo. Lucía intentó moverse, pero la gravedad parecía haberse detenido. Daniel enfocó uno de los fragmentos y vio su propio rostro, mucho más viejo, con los ojos cerrados. Sara tomó su mano, temblando. Ernesto empezó a reír sin sonido, como si algo dentro de él se quebrara lentamente. Cuando el último trozo cayó al suelo, la música del tocadiscos se detuvo y el silencio tuvo voz. Salieron de la casa corriendo. Afuera el cielo era rojo como un incendio lejano. El reloj de la torre marcaba las 12, pero el segundero se movía al revés. Lucía sintió que algo la seguía, pasos que coincidían con los suyos, pero más pesados. Daniel levantó la cámara y vio en la grabación figuras idénticas a ellos, caminando por las mismas calles unos segundos después. Sara lloraba, repitiendo que debía haber una salida, y Ernesto tropezó con un cartel semienterrado que decía: «¡No regresen!». Pero ya estaban dentro. Cuando creyeron haber llegado al límite del pueblo, encontraron el pozo otra vez. Pero ahora el agua estaba limpia, reflejando un cielo que no existía. Lucía se asomó y vio su propio rostro, dormido, bajo la superficie. Daniel intentó captarlo en cámara, pero el lente se empañó por dentro. Sara cayó de rodillas, sin poder hablar, mientras Ernesto se acercó al borde y vio el mismo reflejo en su lugar. 4 rostros, inmóviles, flotando en una calma eterna. Un susurro salió del pozo, suave, familiar. «Ya están en casa». El aire olía a lluvia, aunque el cielo seguía seco. El pueblo se había transformado en un reflejo de sí mismo. Las casas al revés, el suelo brillando como agua sólida. Lucía caminaba despacio, notando que sus pasos no hacían ruido. Daniel grababa en silencio, y cada toma mostraba una versión distinta del lugar. Sara murmuraba oraciones sin recordar de dónde las había aprendido. Ernesto sostenía un mapa imposible, con calles que se movían cada vez que lo miraba. Desde el pozo, una voz los llamaba por turno, con la dulzura de alguien que ya los conocía. Lucía la escuchó decir su nombre como si fuera un recuerdo. El sonido volvió, pero distorsionado. Cada palabra tenía eco, como si viniera de una grabación antigua. Daniel revisó su cámara y vio imágenes que aún no habían ocurrido. Lucía mirando el pozo, Sara desapareciendo entre casas, él mismo cayendo al suelo. Trató de borrar los archivos, pero los videos se copiaban solos. Lucía lo detuvo, exigiendo mirar. En la pantalla, detrás de ellos, una figura blanca emergía lentamente del pozo, con el cabello empapado y los ojos abiertos de par en par.
Nadie respiró. El agua seguía agitándose, aunque el pozo estaba vacío. La mujer del pozo caminó entre ellos sin hacer ruido. Su vestido goteaba sobre el suelo seco, y donde caían las gotas, brotaban flores negras que se marchitaban al instante. Nadie se movió. Lucía sintió que la mirada de la mujer la atravesaba, como si buscara algo dentro de su memoria. Daniel intentó grabar, pero la cámara no la enfocaba. El lente se desviaba solo. Sara dio un paso atrás, tropezó y cayó, susurrando que había visto su propio cuerpo bajo el agua. Ernesto preguntó qué quería de ellos. La mujer sonrió. Sus dientes parecían hechos de luz. El cielo se volvió líquido y las casas empezaron a hundirse lentamente. La mujer del pozo extendió una mano hacia Lucía, y el aire tembló con un sonido agudo. «Ustedes olvidaron quiénes eran», susurró. Daniel gritó que no era posible, que estaban vivos. Ella lo miró con tristeza. Sara se levantó, llorando, diciendo que solo quería volver a casa. Ernesto se arrodilló, repitiendo: «Ya estuvimos aquí». El pozo creció detrás de ellos, elevándose como un espejo sin fondo. El reflejo mostraba un auto vacío, detenido a la orilla del desierto. El silencio final cayó como una sombra. La mujer del pozo desapareció, y con ella el sonido del viento. Solo quedó el latido colectivo de 4 corazones perdidos. Lucía miró al horizonte y comprendió que nunca saldrían. Daniel dejó caer la cámara, que seguía grabando sola. Sara se acercó al pozo, atraída por su reflejo, y Ernesto la siguió. En el agua, los 4 se vieron sonreír desde dentro, esperando. La superficie se agitó un momento, y luego todo volvió a la calma. El pueblo respiró una vez más, y cerró los ojos. El amanecer llegó sin transición, como si la noche se hubiera rendido. Lucía abrió los ojos dentro del auto, respirando con fuerza. Daniel dormía en el asiento trasero, la cámara en su regazo. Sara revisaba su teléfono. La batería marcaba 100%. Ernesto encendía el motor, convencido de que todo había sido un sueño. La carretera se extendía frente a ellos, interminable. Rieron, nerviosos, sin mirar. Pero el polvo del camino era el mismo, y la señal oxidada al costado decía: «De nuevo, bienvenidos». Lucía frunció el ceño. Juraba haber visto esa grieta en el suelo. Nadie lo mencionó. El auto siguió avanzando hacia el mismo pueblo. El aire dentro del auto se volvió denso. La radio, apagada, comenzó a emitir un murmullo, la voz de una mujer cantando una melodía sin palabras. Daniel levantó la cámara y vio, reflejado en el cristal, el pueblo que acababan de dejar atrás. Lucía pidió detenerse. Ernesto aceleró. Sara grababa la carretera, pero el video mostraba calles, casas y el pozo al final. Todos fingieron no ver. El motor empezó a fallar justo frente a la entrada del pueblo. Un olor a agua estancada llenó el aire. Lucía bajó la mirada al reloj. Las agujas giraban al revés. Volvieron a entrar. Las calles parecían más limpias, pero el aire tenía el mismo silencio. Daniel dijo que reconocía cada esquina. Sara bromeó con grabar la segunda parte, sin saber que su teléfono ya contenía los mismos videos. Lucía encontró una flor negra en el suelo, fresca, aún húmeda. Ernesto la tomó con cuidado. Tenía olor a hierro. El sonido de una campana resonó de nuevo, esta vez más cerca. Lucía miró hacia la plaza y creyó ver una figura blanca en el pozo. No lo di. Entraron a la tienda abandonada. Dentro olía a madera vieja y a perfume. En los estantes había latas nuevas,
sin polvo, como si alguien las hubiera colocado esa misma mañana. Lucía tocó una de ellas. Estaba tibia. Daniel fotografió la pared y vio en la imagen su propio rostro observándolo desde dentro del marco. Sara encontró un calendario con la fecha marcada. El mismo día que hoy. Ernesto abrió una caja registradora y escuchó su nombre susurrado entre las monedas. Lucía dijo que debían irse, pero nadie respondió. Afuera, la luz había cambiado. Era el mismo atardecer del primer día. Al salir, descubrieron el auto frente a ellos, con las puertas abiertas. Era idéntico, con sus mochilas dentro, la linterna de Lucía aún encendida. Daniel se acercó, incrédulo, y tocó el capó. Estaba caliente. Sara revisó el interior y encontró su propio teléfono grabando en directo, mostrando su rostro desde atrás. Ernesto retrocedió, balbuceando que eso no era posible. Lucía se vio en el asiento del conductor, inmóvil, sonriendo. Entonces la cámara de Daniel se encendió sola, y la voz de la mujer del pozo susurró desde dentro. Vuelvan a entrar. Lucía despertó otra vez frente al pozo. No recordaba haberse dormido. El pueblo estaba en silencio absoluto y una neblina espesa cubría el suelo como un velo. Daniel revisaba su cámara, pero solo encontraba grabaciones de ellos durmiendo dentro del auto. Sara se abrazaba a sí misma, murmurando que algo los seguía, que podía sentirlo respirar junto a su oído. Ernesto caminó hasta el borde del pozo y arrojó una piedra. No cayó. El sonido se quedó suspendido, multiplicándose en ecos que pronunciaban sus nombres. Lucía escuchó su propia voz desde abajo diciendo: «¿Aún no lo entiendes?» Las calles comenzaron a moverse. Las casas giraban lentamente, cambiando de lugar, y los sonidos se confundían con murmullos de un pasado que no querían oír. Daniel vio una pared llena de fotos antiguas. Ellos mismos, riendo, viviendo en tiempos distintos. Sara tocó una de las imágenes y sintió calor. Lucía reconoció la carretera del accidente. Ernesto, pálido, recordó el momento exacto, el auto girando, la luz del camión, el golpe seco. Ninguno habló. La mujer del pozo los observaba desde lejos, su vestido flotando como humo. El cielo se quebró en un trueno seco y por primera vez llovió. Pero las gotas no eran de agua. Eran cenizas que caían lentas, dejando marcas negras en la piel. Daniel levantó la vista y gritó que recordaba. Sara se cubrió el rostro, diciendo que no quería ver más. Ernesto cayó de rodillas, llorando, mientras Lucía comprendía que nunca habían salido del coche. El accidente había ocurrido al amanecer. Habían muerto todos, justo frente a la entrada del pueblo. La lluvia se detuvo, y del pozo surgió un resplandor que los llamó con voz suave. El pozo se llenó de luz. Dentro se veía el interior del coche, volcado entre los matorrales, los cuerpos inmóviles. Sara gritó al verse a sí misma. Daniel grabó por última vez, y en la pantalla aparecía la fecha del accidente, 3 años atrás. Ernesto comprendió que había conducido dormido. Lucía tomó aire, queriendo negar, pero su reflejo en el agua ya no la obedecía. La mujer del pozo los llamó por su nombre, uno por uno. Su voz no tenía rabia, tenía tristeza. Les ofreció cruzar. Nadie se movió. Lucía fue la primera en acercarse. Tocó el agua y sintió frío, pero no miedo. Daniel la siguió, dejando caer su cámara. Sara tomó la mano de Ernesto, temblando. La mujer del pozo sonrió, y por un momento el pueblo pareció despertar. La luz cambió de tono, los muros respiraron, y las sombras desaparecieron. Lucía se inclinó hacia el reflejo, y éste la imitó un segundo tarde. Entonces lo entendió.
no era una salida, sino el principio. El agua se cerró sobre ellos, y el pueblo volvió a quedarse quieto, esperando a los próximos viajeros. El silencio los envolvía como una segunda piel. Lucía abrió los ojos dentro del pozo, pero ya no había agua. Solo un cielo gris que giraba lentamente sobre él. Daniel estaba a su lado, sin heridas, sin sombra. Sara flotaba en el aire como si descansara, los cabellos extendidos en un movimiento que no obedecía al viento. Ernesto miraba sus manos. Estaban limpias, pero frías. No había dolor, solo una calma profunda. Escucharon el eco de la mujer del pozo, dulce y sereno. Ahora el pueblo es ustedes. Y al mirar a su alrededor, comprendieron que las casas respiraban con su ritmo y que el tiempo ya no tenía dirección. Subieron del pozo sin esfuerzo, como si el aire los sostuviera. Afuera, el pueblo los esperaba. Las puertas abiertas, las luces encendidas y una brisa que susurraba nombres nuevos. Daniel intentó grabar, pero su cámara estaba fundida en su mano, parte de su piel. Sara caminó hasta la plaza y vio figuras difusas en las ventanas. Mirándola con ternura, Lucía se dio cuenta de que los ecos del viento eran voces repitiendo lo que pensaban. Ernesto se acercó al cartel de "Bienvenidos" y leyó debajo, en letras recién grabadas, Ramírez, Soto, Peña, Valdés. El cielo cambió de color, tornándose violeta. Las calles comenzaron a vibrar con un pulso suave, como si un corazón gigante latiera bajo el suelo. Lucía comprendió que el pueblo era un cuerpo, un ser vivo hecho de memoria y arrepentimiento. Daniel empezó a reír suavemente, diciendo que al fin había encontrado su foto perfecta, la eternidad. Sara bailaba entre el polvo, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras las sombras la imitaban. Ernesto observó sus reflejos en los escaparates. Cada uno lo miraba distinto, pero todos sonreían. Y en el aire, una voz repetía: "Nadie se va, nadie llega". La mujer del pozo apareció frente a ellos, más clara que nunca. Su rostro ya no era terror, sino compasión. Les explicó que el pueblo no castigaba, custodiaba, que cada viajero perdido encontraba allí el reflejo de su culpa, hasta aceptarla. Lucía preguntó si podrían irse algún día. La mujer negó con suavidad. No, mientras sigan mirando atrás. Daniel bajó la cabeza, entendiendo. Sara la abrazó, y por un instante sintió calor. Ernesto cerró los ojos, dejando que el viento lo atravesara, y el pozo, detrás de ellos, respiró. Esa noche, el pueblo durmió con ellos. Las luces parpadeaban al ritmo de sus respiraciones, y el viento llevó sus nombres por las calles. Lucía sintió paz, sentada junto al pozo, observando cómo la luna se reflejaba 2 veces. Daniel tomó una última foto mental. Sara grabó en su mente un saludo para quien viniera después. Ernesto encendió una fogata, aunque no había madera. La mujer del pozo los miró por última vez antes de desvanecerse en la niebla, y el pueblo, satisfecho, cerró los ojos para soñar con los próximos visitantes. El amanecer volvió con su luz dorada, como si nada hubiera pasado. La carretera se extendía vacía bajo el sol. A lo lejos, un nuevo coche avanzaba levantando polvo. Dentro, risas, música, la ilusión de un viaje más. En el pueblo, todo parecía dormido. Las casas intactas, las cortinas quietas, el pozo en calma. Pero bajo la superficie, algo se movía,
expectante. Lucía abrió los ojos dentro del reflejo, observando el horizonte. Daniel, Sara y Ernesto estaban a su lado, difusos como sombras en el agua. «Han llegado», murmuró ella, y el eco respondió con voz múltiple: «¡Que entren!». No. Los nuevos viajeros detuvieron el auto frente al mismo cartel oxidado. «¡Bienvenidos!». Reían, sin notar el silencio pesado del aire. Bajaron para explorar. Las cámaras grababan, los pasos dejaban huellas frescas sobre el polvo. Desde las ventanas, las sombras los observaban, pero no con malicia, sino con resignación. Lucía los siguió desde su reflejo en los cristales. Daniel se reflejaba en los vidrios de las cámaras, Sara en los espejos del teléfono, Ernesto en la chapa del coche. Nadie los veía. El pueblo los recibía con calma, repitiendo su respiración. El sonido de una campana flotó desde la plaza, idéntico al del primer día. Los nuevos viajeros se miraron, curiosos. Uno de ellos sonrió y dijo: «Debe haber alguien aquí». Lucía, desde el reflejo del pozo, repitió las mismas palabras con voz hueca. El pueblo vibró, como un corazón reanimado. Daniel levantó su cámara invisible. Sara, su reflejo, empezó a grabar. Ernesto observó desde una ventana rota, sus ojos ya sin forma humana. El ciclo se había cerrado. El destino comenzaba a repetirse. La mujer del pozo apareció otra vez, pero ahora su rostro tenía rasgos de Lucía. Su voz era la de muchas almas, entre ellas las de los que llegaron primero. «El camino siempre termina aquí», dijo con ternura. Los nuevos viajeros no huyeron. Uno extendió la mano, fascinado. Ella sonrió, igual que lo hizo años atrás. El aire se detuvo. El tiempo dejó de fluir. En la distancia las campanas sonaron por última vez. El pueblo los envolvió en su quietud, y las sombras volvieron a despertar, una por cada alma nueva. Cuando el sol desapareció, el pueblo volvió a dormir. El pozo reflejaba un cielo perfecto, sin luna. Dentro de él, las voces de los nuevos viajeros se unieron al coro infinito. Lucía sonrió desde la superficie del agua. «Ahora saben la verdad», susurró. Daniel levantó su cámara por última vez, grabando un silencio que no terminaría jamás. Sara tomó la mano de Ernesto y juntos miraron el horizonte que nunca cambiaría. El pueblo respiró una vez más con suavidad, y en la carretera, lejos, un nuevo motor se encendió.